La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es, señores, estamos de vuelta en Distrito Informativo, 8:16 de la mañana. Vamos a recibir a este caballero, analista político, abogado. Él es el hijo de don Pancho y doña Fela, el demócrata, llamado Francisco Tavares Suárez. El Suárez no me lo conocía, Francisco. Así es. El demócrata, usted hacía tener la oportunidad de ver sus opiniones en YouTube, pues usted ha visto qué tan imparcial puede ser, siempre analizando, escudriñando la verdad y buscando por todas las aristas, por donde puede ser que está el Q del asunto. ¿Cómo estás, Francisco? Qué bueno tenerte en el programa. Un honor para mí, de verdad. Buenos días, Dolphy, Carla, Oglanesia y a toda la exquisita audiencia que conecta. Me encanta esta cabina. A la orden. La vista y esto se siente como un aire de que estamos ya en el poder de la información, en el centro del distrito. Un honor para mí. Una de las personas que tiene una forma muy objetiva de ver la realidad demócrata y cómo se ha infiltrado la corrupción, y ahora sale con este libro que desde que tú lo ves, tú dices, aquí tienen que haber muchas cosas que no deben ser olvidadas. Este libro se llama La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Estábamos hablando, háblame de cuándo comenzaste a hacer este libro. Justamente fuera del aire decía, le contestaba a Carla que 2 años, justamente es una obra que nos tomamos el tiempo, como todo lo que prevalece. Yo creo que ya hemos aprendido en gran medida que vale la pena dedicarle esfuerzo, tiempo a una carrera, porque cuando lo haces con los cimientos fuertes, prevalece durante todo el tiempo. Eso hemos hecho con esta obra, en un país donde hemos creado muchos mitos, verdades. Se dice que, me gustaría empezar por ahí. Aquí lamentablemente lo que se nos ha vendido es que estudiar no es rentable, de que ser serio, tener principios y ética tampoco, que de repente el sistema te induce a lo fácil, a lo rápido. Estamos también en la economía de la atención, donde si tú te ganas la atención, a veces no se entiende el tema del sonido, que es algo muy localista, pero en realidad si tú ganas la atención por un minuto, puedes convertirte en millonario. Pero ese sueño que es parte del nuevo capitalismo, de la mutación luego de la crisis, nos lleva también a caminos de derroteros muy difíciles. Esta obra la pensamos, la guardamos y la atesoramos hasta el pasado día 9 de febrero, donde hicimos el lanzamiento en el gran auditorio de la Biblioteca Nacional, y prácticamente fue un secreto a propósito del libro y del pacto secreto, porque es un libro muy sensible, con información muy comprometedora, que revela aspectos del entramado del Estado y de los actores de poder nunca antes precisamente dados a conocer en el país. Cuando hablas del pacto secreto de la corrupción, ¿a qué te refieres en esta obra? Bueno, si te fijas, la portada tiene justamente, y es muy gráfica, tiene el arco de la Plaza de la Bandera, pero tiene 2 manos estrechadas. Nosotros a eso le llamamos el ecumenismo perverso. El ecumenismo es la unión, es como cuando tú haces una alianza. Una mano representa a la élite política que tradicionalmente ha representado al sector económico, porque ¿cómo ha funcionado el juego? Tradicionalmente esto cambió y lo documentamos. Desde que se democratizó la corrupción, y ustedes dirán, pero demócrata, ¿qué es eso? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, pasa con el ajusticiamiento del tirano. Rafael Leónidas Trujillo veía al país como una gran finca. Él no era presidente de la República, él era el dueño de la finca y era el que dirigía el acto. Entonces, cuando se ajusticia al tirano, lo que hace Balaguer, luego evidentemente del golpe de Estado del profesor Bosch y los gobiernos de transición de las juntas militares, recordemos que todo eso da el traste con la reivindicación que degenera en la Revolución de Abril de 1965 por la vuelta a la constitucionalidad. En el 66 llega Balaguer, pero Balaguer ya había sido presidente títere de Trujillo. Se nos olvida que había sido esa as detrás del trono, el pensador. Balaguer, muñequito de papel.
de Estado de Educación, canciller de la República, y Balaguer inteligentemente que dice, bueno, a Trujillo no lo mata un grupo de muchachos, no la justicia, un grupo de muchachos, entre muchas cosas, la amenaza de una élite que quería precisamente tener acceso a la riqueza del país que Trujillo fue bloqueando. Balaguer democratiza la corrupción porque le entrega en gran medida el aparato productivo nacional y las empresas estatales que Trujillo tenía para su exclusiva propiedad a un puñado de familias. A partir de allí esas familias lo que hacen es que comienzan a garantizarle el poder a Balaguer a cambio de que le permita servirse del Estado. Entonces, evidentemente, ese pacto que nace con el neotrujillismo en el 66 con Balaguer, que se extiende a los 12 años, se profundiza por otras vías con los 8 años del PRD. Nosotros explicamos todo esto de una manera muy sagaz, muy puntual, pero con el rigor científico. Es decir, que eso se ha ido amarrando en el tiempo. Sí, es así. Me gusta mucho, Francisco, el hecho de que tú traigas la historia de una manera sencilla, por lo que he ojeado, para que la gente entienda, porque dicen que obviamente los pueblos que conocen su historia no la repiten. Pero me llama mucho la atención el título, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Sabemos que hace 2 años la Plaza de la Bandera fue el lugar donde empezó muchísimas cosas en la República Dominicana, donde estuvieron muchísimos jóvenes protestando por una democracia verdadera. Realmente que tú, en cuanto a la Plaza de la Bandera, ¿qué podemos encontrar aquí en tu libro? Bueno, hay un retrato completo de, primero nosotros explicamos cómo surgen los movimientos sociales en la República Dominicana y en el resto de Latinoamérica, cómo las convulsiones y las reivindicaciones desde el modelo de Chile que termina degenerando ahora en Gabriel Boric, que es un fenómeno, un joven de las protestas de 35 años que salta a la presidencia, y nosotros explicamos cómo históricamente esa misma juventud de la Plaza de la Bandera estuvo desde la Montonera en la historia dominicana, pasando por procesos de la primera invasión norteamericana en el 16, con evidentemente la llegada de Horacio Vázquez al poder, como luego con la emergencia de Trujillo y todo lo que representó los 12 años de Balaguer, regresando a esa generación perdida, como se le ha denominado, nos permite a nosotros entender que la Plaza de la Bandera no es un fenómeno nuevo, sino que es otra juventud que generacionalmente asume una causa social que no es espontánea. Es decir, la Plaza de la Bandera no lo podemos ver como un grupo de jóvenes que se indignaron un día cualquiera y que salieron a protestar, sino que evidentemente fue un proceso social de desgaste donde 1, 2, 3 generaciones terminaron convirtiendo en protagonistas a jóvenes de todos los estratos sociales en una onda expansiva que saca al Partido de la Liberación Dominicana, porque en gran medida el liderazgo del PLD no conecta, no termina de descodificar el momento histórico que vive, a propósito de que es el partido que asume en gran medida la transformación de la República Dominicana en términos de modernizar el Estado. Mira, qué bueno que resaltaste eso de la juventud, porque hace poco me encontré con varias personas adultas mayores que decían que la juventud en la actualidad no tiene ese fervor. Y sin embargo estás describiendo una juventud muy diferente a lo que se supone, dicen esas personas. Yo quiero que me digas, demócrata, ¿dónde tú sacas todos esos datos? Porque tú tienes muchísimas fuentes, y si ustedes entran al canal de él, ustedes se van a dar cuenta que justamente antes de que se dé la información, se dé una información, ya hay datos. Hay un comentario, un análisis político. ¿De dónde tú sacas todas esas informaciones? ¿Cuáles son tus fuentes? No me digas cuáles son tus fuentes. Claro, bueno, yo soy muy sincero. Son certeras, son siempre confirmadas. Uno va creando bueno, el periodismo digital también, yo creo que, y siempre hago el señalamiento, la diferencia es el medio, pero siguen siendo las mismas prácticas desde el punto de vista de que cuando te manejas con responsabilidad, cuando te observan y se confirman que, por ejemplo, tú no vendes una información, que tú no practicas el chantaje en los medios análogos. Se habla de mucha gente que se han denominado bocinas, pero no todo el mundo que está en la televisión, en la radio,
coge dinero. ¿Te han ofrecido dinero? Sí, claro que sí. Pero no solamente a mí, es decir, hay una industria de ataques y aquí se pagan por dos cosas, por atacar a un sector puntual o por no comentar, no publicar una información. Entonces, ¿de dónde vienen las fuentes, Dolphy? Para todo el mundo, viene de la credibilidad. Yo no salgo a comprar información. De repente a mí me llega mucha información sensible y me eligen a mí para que yo la dé a conocer. Y no le da miedo, no te da miedo eso. Bueno, lo que pasa es que el temor, se dice muchas veces que el miedo del hombre se mide por el tamaño de su escorta, pero yo lo veo de otro punto de vista. Yo creo que cuando tú, por ejemplo, te llega una información de un narco, y si ese narco se entera de que a ti te llegó la información, pero a ti no te están pagando para darla, y tú lo que dices es justamente y solamente lo que compete a su radio de acción, tú no vas a correr riesgo. Ahora, cuando a ti te están pagando para que tú te involucres en un tumbe, esa mercancía, entonces, a través de tu oficio de periodista, de comunicador, va a caer en manos de un cártel enemigo. Sí. Ya tú estás no jugando, tú no eres un periodista, es como el abogado. A ningún abogado lo van a procesar por defender a un narco, por defender a un criminal. Ahora, cuando tú encubres, cuando tú lavas dinero, cuando tú entonces pasas de abogado a ser parte de la estructura, tú vas a la cárcel. Yo creo que... Francisco, tenemos el teléfono reventado. Vámonos y no para la quiero, calle. y no quiero, vamos a la calle, vamos a ver quién está llamando. Buenas. ¿Qué hay, Distrito Informativo? Buenas. Hola. Buen día. Es el chipero de esta Herrera que le está hablando. Chipero. Bueno, yo quiero saludar al demócrata Francisco Tavares. Un honor, Chipero, un gusto. Tengo la oportunidad de que cada vez que él está en un programa, yo le estoy escuchando y puedo conversar con él. Ah, pues un seguidor ahí. ¿Cuál es tu pregunta, Chipero? Que tengo el teléfono reventándose. Decirle a Francisco Tavares que por favor hable un poco de la ley de extinción de dominio, porque si estas personas que están pues en juicio salen culpables, no vamos a quedar que nada más caigan presos por 2 años y no se le quite nada de lo que de lo que se robaron si llegan a ser condenados por robo, porque entonces esto no sirve, porque si la ley de extinción de dominio no se aprueba, no se le puede quitar los que ellos se robaron y así los pobres tengamos algo de lo que ellos se robaron. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, Chipero. Bueno, eso es una pata clave de la mesa. Sí señalar, Chipero, que esa ley es igual o más compleja que la modificación del Código Penal dominicano, pero ninguna ley tiene efecto retroactivo. Es decir, que ¿qué significa eso? Que a partir de que se apruebe la ley de extinción de dominio es que se le podrá aplicar a procesos donde se judicialice la corrupción administrativa y pública. Evidentemente, nosotros no tenemos ese mecanismo todavía, es fundamental. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, ¿creen ustedes que los diputados y senadores que son parte de las estructuras de corrupción se van a dar un tiro en el pie aprobando una ley que los involucra a ellos mismos? La gran desgracia de la democracia dominicana es que el Congreso Nacional, el negocio que tiene es que un diputado te gasta 30, 50, 70 millones de pesos, no se gana 10 en 4 años. Y él va allí con una misión de dirigir una comisión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días, Buenos chicas. días. Querida, Hola, muchas Hola, bendiciones. Marilyn. Que Dios me las cuide. Amén. Tanto gusto, señor Francisco. Me interesa mucho el tema, me encanta. Gracias. 2 preguntas. ¿Verdad? Un ejemplo, la juventud estaba un poco aletargada, claro está, eso lo sabemos, eso no es secreto. Pero la juventud hoy día se está dando cuenta que el pueblo que paga a esos funcionarios y mientras ellos disfrutan de una vida, ¿verdad? Ostentosa y de muchos lujos a costillas del pueblo, y muchas veces el pueblo creía que era un favor que le estaban haciendo. Gracias. Pero se ha dado cuenta que no, un momentito, please. Yo pensaba que hasta ahí llega. Los gobiernos, entonces, después de lo que usted dijo de la caída del régimen de Trujillo y el paso de Balaguer,
que usted dijo que Balaguer permitió muchas cosas y se cogieron las empresas que dejó Trujillo. Entonces los gobiernos hacen nuevos ricos para que lo apoyen cuando en un momento dado. Bueno, interesante, una mujer muy inteligente. Esa pregunta. Siempre, María. Mire, antes de la Plaza de la Bandera hay que recordar Bahía de las Águilas, precisamente con los títulos. Hay que recordar la cementera. Ustedes recuerdan ese movimiento precisamente. Es decir, es un proceso interesante donde el 4%, la Marcha Verde, claro, esto hay que descodificarlo también con mucho cuidado, porque a ciertos sectores de la élite dominicana empresarial se sentían desconectados por precisamente el Partido de la Liberación Dominicana y asumieron el financiamiento y asumieron el apoyo de muchas de esas causas sociales, no por un interés patriótico. Es decir, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Y lo documento en este libro, que hay movimientos y expresiones sociales que son fruto de las convulsiones, de las frustraciones, de esa obligación que siente el pueblo más llano de ser incluido, pero que esas causas fueron asumidas por sectores que no tenían el mismo interés genuino de la población, que lo que querían era sacar al Partido de la Liberación Dominicana porque entendían que estaba gobernando con una élite para cambiar el rumbo de las compras y contrataciones, como ha pasado con este gobierno. Porque aquí el Partido Revolucionario Moderno llegó al poder, pero no llegó al poder solo. Llegó con otro CONEP, llegó con Santiago, llegó con una élite económica donde se están reeditando prácticas de corrupción, igual o peor, más perversas que la que tenía el PLD instauradas. Entonces, ¿qué les recordamos también? Que la Plaza de la Bandera, y es a lo que el presidente Luis Abinader le tiene temor y respeto, y con razón, este es el último gobierno de la partidocracia dominicana, tal y como la conocemos, pero no es porque Leonel era corrupto y Danilo era corrupto y Luis no lo es. Es que como se ha gobernado la República Dominicana, se han generado un sinnúmero de déficits sociales que ya no hay forma de aguantar más. Y lo que puede pasar aquí es que el propio PRM termine convirtiéndose, ojalá que no apostamos a eso, al último partido que represente legítimamente al sistema en términos como lo conocemos de manera tradicional. Mira, y Francis, eso es sumamente delicado porque la interrupción del orden democrático con la suspensión de las elecciones de medio término puede llegar con una crisis que levante al país completo, y estamos hablando antes del 24, es decir, el presidente Luis Abinader está gobernando sin partido, porque el PRM es una organización política. Y eso es importante porque darle lata y darle candela a Danilo, y Danilo corrupto, sí, perfecto. Pero ¿y Leonel? Es decir, que los 12 años de gobierno de Leonel no se parecen en nada a los esquemas de corrupción. ¿Y qué está pasando hoy día? Fue extirpado. Mira, fue extirpado. Tenemos que hacer un programa contigo, pero como desde las 8, para que podamos analizar en realidad, que tú nos des una evaluación del gobierno ahora, de dónde podemos fortalecernos, dónde estamos flojos, y esas cosas Para que tenemos la que estar rendición de atentos. cuenta, comprometemos a Francisco. Sí, ¿Qué tal? con todo gusto. Por favor, Con todo gusto. de verdad. En el aire, comprometido. Comprometido. Coordinamos con mi esposa Cali Bautista y yo estoy aquí. Antes de despedirme, decirle que el libro está disponible en Amazon, que busquen, también que nos llamen al 849-410-3605, en @eldemócrata-rd. Ustedes nos pueden mandar un mensaje directo por DM. 849-410-3605. El libro, $800 en República Dominicana, $15 o 15 euros, costo de impresión, para que esté disponible para todos ustedes. Aquí analizamos los Pandora Papers. Wow. Hablamos aquí de todo lo que está detrás del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarulla. Es decir, que si usted quiere enterarse de cosas nunca antes reveladas que están en la actualidad repitiendo mecanismos de corrupción, léase La Plaza de la Bandera y el derrumbe. Yo te voy a escribir y te voy a dar de una vez toda mi opinión, la opinión de la demócrata. Por favor. Un abrazo honor. y muchísimas gracias. Estás comprometido para rendición de cuentas, para estar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Vamos a continuar, señores, pero simplemente vamos a chequear, a ver cómo está el tráfico, y regresamos inmediatamente. Distrito Informativo.